Hola, buenas noches. Bienvenidos, queridos amigos y amigas de Canal Luz Huelva, a una nueva entrega de nuestro programa Hablemos de Economía. Vamos a retomar hoy lo que en otros programas anteriores, y sobre todo lo que estamos haciendo mucho esta temporada, que es tratar temas sobre la economía de Huelva. Digo que retomamos la asistencia de nuestros dirigentes políticos, especialmente aquellos de relevancia que de alguna manera nos gusta conocer un poco cuáles son sus reflexiones, sus puntos de vista y sus políticas de cara a la problemática de la economía de Huelva. Para ello, nuestro invitado de hoy es coordinador provincial de Izquierda Unida, portavoz de esta agrupación, de este partido en el Ayuntamiento de Huelva y candidato a la alcaldía en las próximas elecciones. Supongo que ya han adivinado que les hablo de Pedro Jiménez. Pedro, bienvenido, muchas gracias por su tiempo compartido con todos los telespectadores de Canal Luz. Como comentaba al principio, estamos tratando en esta temporada de un poco de conocer, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en Huelva, cuáles son las alternativas a la economía de Huelva, porque no sé si es una percepción mía o usted me lo confirmará o no, pero yo creo que Huelva se está, vamos a llamarla de alguna manera, hundiendo, ¿no?, desde el punto de vista económico, y creo que es importante tomar soluciones urgentes. Y por eso quería tenerle hoy. Además, creo que es la primera vez que tengo a un miembro de Izquierda Unida en este programa. No es que nos prodiguemos mucho en temas, como sabes, políticos, pero bueno, sí quería tener su visión y sus reflexiones. Vamos a entrar muy directamente en el grano, Pedro, si me permite. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre la situación económica de Huelva en este momento? ¿Hablamos de Huelva capital? Huelva capital, sí. Bueno, vamos a ver, digamos que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno de la economía en general y otro desde el punto de vista del ayuntamiento de la capital, ¿no? Aunque están relacionados, pero no directamente relacionados. Creo que hay una relación indirecta, evidentemente. Desde el punto de vista de la percepción de la economía de la ciudad, la que yo tengo en este caso concreto es la percepción de que es una mala situación, porque lo que uno se encuentra a diario por la calle, yo soy una persona que me gusta transitar, que me gusta desplazarme desde mi casa hasta la sede o hasta el ayuntamiento andando por las mañanas, por la tarde, a todas horas normalmente suelo ir andando por la ciudad, es la de negocios cerrados y la de una situación de paro y de precariedad muy importante. Digo eso desde el punto de vista de lo que es la percepción, ¿no? Los datos están ahí, yo no voy a hablar de los datos, es evidente que hay un empeoramiento de la situación económica y también desde el punto de vista del ayuntamiento ha ido cada vez a peor, en el sentido de que el ayuntamiento en este momento es un ayuntamiento endeudado con las entidades financieras y que es incapaz de generar empleo desde el punto de vista de la inversión y por lo tanto es un ayuntamiento que contribuye también a este empeoramiento de la economía de la ciudad de Huelva. Hay un deterioro de los barrios que es visible, que es manifiesto, un deterioro no solo económico, también un deterioro social, porque a la falta de trabajo de muchas personas se une también, como he dicho antes, la falta de inversiones y la falta de servicios, que termina repercutiendo también en un deterioro urbano, que es visible, evidentemente, y también un deterioro social que se percibe en el empobrecimiento general de la vida diaria de cada uno de los barrios de Huelva, fundamentalmente de los barrios de la periferia, ¿no? Por lo tanto, si hay que hacer una fotografía, habría que decir que Huelva es una ciudad que en los últimos años, desde el punto de vista económico, ha ido a peor. Sin duda alguna. Yo creo que como usted bien dice, y gastando zapatos, ¿verdad?, que es como se conoce los sitios, sí, está claro. Realmente nos encontramos con una situación que no hay más que verla, así que tampoco estamos descubriendo nada. Usted ha puesto énfasis en el tema del ayuntamiento, pero hay una situación que es la situación económica financiera, ¿verdad?, del ayuntamiento de nuestra ciudad, que, bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuál es la realidad de la situación
económico-financiera del Ayuntamiento de Huelva? Bueno, yo creo que la realidad económica todavía no la ha dicho nadie cuál es la verdadera. Y me explico, ¿no? Tenemos la realidad de lo que es la deuda reconocida. Y en ese sentido, yo no digo nunca que se atienda a lo que decimos los grupos de la oposición. Siempre digo simplemente que se atienda a lo que dice el interventor del Ayuntamiento de Huelva, que es una persona, es un profesional que se encarga, lógicamente, de supervisar la economía del Ayuntamiento y de dar el visto bueno o no a las operaciones económicas que realiza el equipo de gobierno. Los informes de intervención en los últimos años vienen poniendo el acento siempre en la misma cuestión. En primer lugar, faltan medios técnicos y humanos para llevar la contabilidad al día. Hay problemas a la hora de hacer la liquidación cada año. Hay retrasos en las operaciones porque falta medios humanos y medios técnicos. Es el primer dato. El equipo de gobierno no dota a los servicios de intervención de los medios que necesitaría para llevar la contabilidad al día y tener los informes, además, realizados en su tiempo. Es una constante en el equipo de gobierno facilitar la documentación en materia económica horas antes de los plenos a los grupos de la oposición. No llegan en su tiempo a las comisiones informativas y, bueno, se están saltando la ley permanentemente. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones que este ayuntamiento es de los ayuntamientos más opacos en materia económica que existen en Andalucía, porque dificulta no solamente el trabajo de los grupos de la oposición, sino también dificulta el trabajo de los propios técnicos del ayuntamiento, que lo pone de manifiesto el técnico, insisto, en cada uno de esos informes. Y después, por otra parte, lo que viene a decir la intervención es que en este momento hay una deuda reconocida, por eso decía que todavía no se conocen de verdad cuáles son los datos reales del nivel de endeudamiento del ayuntamiento. Se conoce lo que está reconocido como deuda, que está en torno a los 400 millones de euros aproximadamente, unos 350 millones de deuda financiera con las entidades bancarias y aproximadamente unos 50 millones a proveedores en este último trimestre que llevamos. Por lo tanto, se puede afirmar, porque en eso el interventor no miente, evidentemente, se juega su puesto de trabajo si lo hiciese, claro. No lo ha hecho nunca, ni lo hace. Podríamos hablar que la deuda reconocida en este momento del ayuntamiento es de 400 millones de euros aproximadamente, insisto, ¿no? Puede ser 410 o pueden ser 400 o 390, pero aproximadamente unos 400 millones de euros. Y por otra parte está la deuda no reconocida, que es la que nosotros decimos muchas veces que es las facturas que están en los cajones, que es la deuda que se ha llevado a cabo, son los gastos que se han realizado sin estar presupuestados y por tanto son gastos ejecutados no reconocidos, no legalizados y por tanto que no se pueden pagar hasta tanto no se lleven esas facturas a los plenos, se reconozca el gasto, se legalice y se pueda presupuestar para poderse pagar, que no significa que el hecho de que se reconozca, se pueda pagar, claro. Se vaya a hacer efectivo el pago, sino que por lo menos se podrá realizar cuando se tenga dinero o cuando se quiera o cuando corresponda hacer ese pago. Nosotros lo que llevamos en nuestro programa electoral, en primer lugar, es la realización de una auditoría de la deuda. Nosotros tendremos que poner los medios necesarios en manos de la intervención del ayuntamiento para que se saquen todas esas facturas que están en los cajones, que el equipo de gobierno va sacando poco a poco, a cuentagotas, va llevando a los plenos conforme les va interesando, porque esa es otra cuestión. El interventor ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones que el ayuntamiento no respeta la prelación de pago, paga conforme le interesa, con informes en contra de la intervención, de la propia intervención, que constantemente está poniendo reparo a esos pagos porque no se corresponderían en orden a los gastos que se han realizado, no cumplen la prelación de pago. Lo primero que tendríamos que hacer es eso, poner medios en manos de la intervención para que se pudiese reconocer todas las facturas de todos los gastos que ha realizado este equipo de gobierno y al menos tener una visión real de cuál es el grado de endeudamiento de este ayuntamiento. Claro, porque hablamos, Pedro, cuando usted habla de 400 millones, por recordarle a nuestros telespectadores, estamos hablando de prácticamente 70.000 millones de las antiguas pesetas
¿vale? Porque a veces esto de los 400 parece que queda como poca cosa, ¿verdad? Sí, Pero, sí, sí. Lo cual, si viésemos esto en una empresa normal, ¿verdad? En una empresa privada, ¿no? Sí. Diríamos está en bancarrota, ¿no? Sí, Eso sí, es bancarrota. absolutamente. ¿Está el ayuntamiento intervenido desde el punto de vista económico? Es decir, existe una ley Es evidente de estabilidad presupuestaria que se ha tenido que aplicar en el caso de Huelva, lo cual implica que, bueno, pues estamos, llamémosle así, intervenidos, ¿no? Sí, sí, clarísimamente, estamos intervenidos clarísimamente por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, estamos intervenidos por parte del señor Montoro. Lo que ocurre es que, en mi opinión, el señor Montoro le ha dado manga ancha al Ayuntamiento de Huelva, en mi opinión, porque se trata de un equipo de gobierno de su propio partido y, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que teníamos las elecciones municipales por delante. El último plan de pago y el último préstamo de 69 millones de euros, en mi opinión, es un auténtico disparate haberlo concedido. Lo que ocurre es que yo estoy convencido, es algo que no puedo demostrar, pero desde luego desde el punto de vista político los hechos me lo confirman y me dan la razón, que el último viaje que hizo el señor alcalde a Madrid antes de hacer público su candidatura a las municipales fue para poner encima de la mesa del señor Montoro y de su partido que o se le concedía ese préstamo de 69 millones de euros o no presentaría su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Huelva. Entre otras cosas porque el señor Perico Rodríguez, de haberse presentado a estas elecciones municipales en la situación que estaba antes de que se le concediese esos 69 millones de euros, hubiese sido un auténtico desastre. Digo desastre porque hay que recordar que con esos 69 millones de euros ha hecho público el anuncio de que se le va a conceder 1 millón de euros al recreativo, ha renovado el contrato con la empresa de limpieza, con CESPA, por 10 años por valor de más de 160 millones de euros, ¿verdad? Y estamos viendo lo que se está haciendo en este momento en la ciudad, de cambiar los contenedores de basura, de reponer los contenedores viejos por contenedores nuevos. Se le está dando un auténtico lavado de cara, un cambio de imagen a la ciudad, haciendo pequeñas obras que tendrían que haber sido normales dentro de lo que es el presupuesto habitual del ayuntamiento, pero que como no se ha dedicado ni un solo euro a la inversión en los últimos años, estaba completamente abandonada. Vemos lo que se ha hecho en Islas Chicas, el aparcamiento que se ha hecho en el antiguo Estadio Colombino, las obras que se están realizando de cambio de acerado y de mejora del asfaltado en algunas calles de algunas barriadas de Huelva, trabajos de pintura, de limpieza, de decentamiento de determinados parques, de determinados parques infantiles, de determinadas zonas que estaban completamente impresentables y abandonadas. Y bueno, y esos 69 millones de euros son los que están permitiendo que Perico Rodríguez haga una campaña con mínimas opciones de poder revalidar la alcaldía, ¿no? Pero mi pregunta, Pedro, va mucho más dirigida en el sentido de que si mañana, supongamos, que en las próximas elecciones hay un cambio de partido gobernante en el Ayuntamiento de Huelva, si va a ser posible de hacer cosas con la situación que tiene el ayuntamiento, bueno, hablo de la situación financiera. Yo siempre describo la situación del ayuntamiento diciendo que cuando Perico Rodríguez se vaya del ayuntamiento, que va a ser en esta legislatura, va a dejar tierra quemada, va a dejar un ayuntamiento no solamente endeudado, completamente endeudado, sino que además lo va a dejar con muy pocas posibilidades, ¿vale? Esto no se lo van a escuchar, nadie se lo va a escuchar, ni al candidato del PSOE ni a ningún otro candidato, porque ninguno va a decir la verdad de lo que ocurre en el ayuntamiento, sobre todo para no ser portavoz de malas noticias, Pero Pedro, vamos a ver, usted lo decía al principio muy bien, los números los podremos discutir, pero están ahí. Los números pero todos van a decir que no hay ningún problema y que si ellos llegan al gobierno esto se va a arreglar. Porque, claro, lo que no se le puede transmitir a la gente es que esto no tiene solución. No es que no tenga solución, tiene solución. Claro. Pero a la gente no se le puede engañar. Y a la gente hay que hablarle muy claro y decirle la verdad. Y yo no voy a decir nunca algo que no es cierto, menos aún sabiendo a ciencia cierta que eso es así. La situación es muy difícil. Yo, para que la gente entienda cuál es la realidad, la situación del ayuntamiento no es solo, como te decía, de un grado de endeudamiento bestial, sino que es que además Perico Rodríguez
ha trasladado el pago de esa deuda, la inmensa mayoría del coste del pago de esa deuda, a partir del 1 de enero de 2016. Evidentemente, cuando ha aprobado los planes de ajuste, a través de los planes los planes de pago a proveedores de estos préstamos, Perico Rodríguez ha aprobado empezar a tener que asumir el pago de esa deuda, el mayor montante, a partir del 1 de enero de 2016. Es decir, una vez que hayan pasado las elecciones municipales, porque Perico Rodríguez es de todo menos tonto. Es muy listo, es muy inteligente, ¿verdad? Y lo que hace es dejar el ayuntamiento. Si él gana las elecciones, no va a tener problema porque será su último mandato y esto se lo dejará en herencia, supongo que a Ángel Sánchez, que parece ser que es el delfín del alcalde, ¿no? Ha anunciado ya que va de número 2, cuando pase un año y él dimitirá y se irá a su casa por la puerta grande, y si pierde las elecciones nos lo encontraremos quienes lo sustituyamos en el Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento, a partir del 1 de enero del año 2016, tendrá que empezar a pagar diariamente 116.000 euros a los bancos, en contexto de deuda bancaria. Madre mía. Al día, 116.000 euros diarios. Por eso digo que ya, vamos a ver, la situación es calamitosa. El problema es que a partir del 1 de enero del 2016 se va a poner aún peor. Y el hándicap que tiene este ayuntamiento es que a esa situación ya llegamos prácticamente sin patrimonio. Lo que quiero decir es que nos situemos en la realidad de cuál es el ayuntamiento de hoy. No solo una realidad de deuda por ese montante, sino una realidad que dice que el 49% de Aguas de Huelva está en manos de una empresa privada que la gestiona, que ha subido 4 veces el precio del agua desde que se hizo cargo de la gestión, para asegurarse unos beneficios anuales por la gestión de 2 millones de euros aproximadamente, aparte el interés, aparte los beneficios que obtenga de la facturación del agua, solo por la gestión 2 millones de euros. Y bueno, y significa que un instrumento que antes, en manos del ayuntamiento, cuando lo gestionaba el equipo de gobierno, generaba beneficios que repercutían en la ciudad, en este momento esos beneficios no repercuten en la ciudad. Claro. Los beneficios repercuten en la empresa privada, porque se garantizó a través de la fórmula que utilizaron la gestión de Aguas de Huelva, y por esa gestión cobra 2 millones de euros todos los años. Nos encontramos con un ayuntamiento que ha vendido el parking de la Casa Colón y que ha vendido patrimonio. No ha vendido más porque hoy no hay quien compre. Si no, habría vendido, yo lo digo muchas veces, exagerando evidentemente, si se le hubiese dejado, Perico Rodríguez vende hasta el edificio del ayuntamiento, porque le da igual el patrimonio de esta ciudad, le da igual esta ciudad. Lo de Perico Rodríguez es de un cinismo político que no tiene límites. Le da igual, aparece como un auténtico sacrificado por esta ciudad, cuando lo que está haciendo es dejando tierra quemada en esta ciudad, dilapidando todos los recursos de esta ciudad. Claro. Esa es la situación del ayuntamiento. Porque con 400 millones tenemos deuda para 20 años, mínimo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pedro, díganos ahora, pongámonos en positivo, ¿qué propone Izquierda Unida para esta ciudad? Desde el punto de vista siempre económico. Sí, sí, claro. Estamos en un programa de economía y nos gusta... Naturalmente. Lo primero, lo que he dicho antes, hay que hablarle con mucha franqueza, con mucha claridad, con mucha sinceridad, aunque sea muy duro, pero con mucha crudeza, a la gente de Huelva. No se le puede seguir engañando, punto primero. Y en segundo lugar, hay que decirle a la gente de Huelva que tiene que colaborar, entre comillas, evidentemente. No colaborar pagando más impuestos, porque esa es otra. Estamos también, en algunos casos, en los niveles más elevados, ¿no? Más elevados, Los impuestos, bueno, estamos en algunos en los máximos legales que permite la ley. Pero colaborar en el sentido de que habrá que hacer un esfuerzo importante para salir de esta situación. Y habrá que echar no solo imaginación, sino que habrá que arrimar todo el mundo el hombro, y vuelvo a insistir en lo mismo. No estamos hablando de pagar más dinero, que no se entienda en pagar más dinero, porque hay cosas que se pueden hacer sin tener que gastar mucho dinero. Es cuestión de voluntad política y de imaginación. Pero sí es verdad que la situación es una situación muy complicada, muy difícil, que, bueno, ya mantener los servicios públicos,
será complicado, complicado, es una odisea. Sí, sí, sí. Pagar los salarios de los trabajadores del ayuntamiento va a ser complicado también, salvo que se quiera, desde luego con Izquierda Unida que no cuenten, salvo que se quiera despedir trabajadores municipales para recortar el capítulo 1. ¿Podría ocurrir eso, Pedro? Bueno, ha ocurrido en esta gestión del equipo de gobierno, se ha despedido trabajadores. Perico Rodríguez ha faltado a su palabra, porque lo ha dicho públicamente que no iba a despedir a nadie, y en el ayuntamiento ha habido despidos. Se ha despedido a todos los trabajadores de la oficina de recaudación municipal y se ha despedido a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal de la limpieza. Se ha despedido gente de la gerencia municipal de urbanismo, que se ha disuelto. La empresa municipal de la vivienda se ha cerrado. La gerencia municipal de urbanismo se ha disuelto. La oficina de recaudación municipal se ha cerrado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ha habido despidos con sentencias, además condenatorias para el Ayuntamiento de Huelva, que ha tenido que indemnizar a esos trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y el señor alcalde, cuando dijo que no iba a despedir a nadie, mintió. Faltó a su palabra porque despidió después de decir eso en varias ocasiones. Por eso he dicho que el cinismo político de este alcalde no tiene límites. Es una persona, bueno, encantadora desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista político es un auténtico embaucador. Sí. Y como va gestor, engañando, ¿de sobre acuerdo? todo en el tema de la gestión, que a mí me parece... Eso es. Pedro, vamos a entrar en temas muy concretos. Yo hay un tema que, bueno, casi en todos los programas, cuando tenemos invitados, tanto otros compañeros de partidos como profesionales de la economía y empresarios, hablamos siempre de la infraestructura, ¿no? Y del tremendo retraso que tiene esta ciudad y esta provincia, Sí. Porque afecta a todos. Un retraso que incluso está valorado económicamente. El CES no hace mucho dio un dato sobre el retraso económico de más de 30 años que tenemos en Huelva y que tanto está afectando, pues no solo al turismo, hablamos de la industria y hablamos de otros muchos sectores, como puede ser también la agricultura. Entrando en el tema de infraestructura, ¿qué podemos hacer? Porque aquí hay, Pedro, yo cuando hablo con gente de Huelva, ¿verdad?, nos encontramos o nos reunimos, ya sabemos, esta charla de café que arreglamos el mundo, decimos, es que yo creo que es que los políticos en Huelva, o la clase política en Huelva, tradicionalmente, no hablo históricamente, no ha defendido esta ciudad en Madrid, en Sevilla, ¿no?, para que venga infraestructura, hablemos de aves, de aeropuertos, de lo que queramos, infraestructuras hídricas, para el tema de agricultura, son temas muy importantes. ¿Usted cómo lo ve? Hombre, yo creo que la gente de Huelva tiene que empezar a hablar con claridad y no solamente utilizar los nombres, utilizar también los apellidos. Y lo digo porque cuando la gente dice los políticos, ¿verdad?, no se da cuenta que generalizando está salvando a los verdaderos responsables y a los verdaderos culpables de esta situación. Y yo le pido a la gente de Huelva que cuando hable de los políticos diga a los políticos del PP y a los políticos del PSOE, que son quienes han gobernado en España. Porque los demás políticos de los demás partidos que no han gobernado no son responsables de lo que han hecho el PP y el PSOE cuando han gobernado. Ni lo que han hecho los políticos del PSOE y del PP de Huelva, que han justificado en el Congreso y en el Senado las políticas de sus partidos con respecto a esta ciudad y a esta provincia. Nosotros desde la oposición hemos estado peleando por las infraestructuras de Huelva, cuando gobernaba el PSOE y cuando gobernaba el PP. Nosotros hemos venido demandando y reclamando históricamente desde hace muchos años inversiones para esta provincia en materia de infraestructura, de todo tipo, evidentemente. Sí, sobre todo las básicas, ¿verdad? Los cafetas, fundamentalmente, de transporte. Las hídricas, sí, de todo sí, tipo, sí, hemos venido reclamando porque las infraestructuras son fundamentales. ¿Y por qué cree usted que no, que esto es tan tradicional en esta...? Porque hemos quedado incluso fuera del Plan Nacional de Infraestructura. Pues muy fácil, porque los políticos del PSOE y del PP de Huelva han mirado más por su futuro que por el futuro de esta ciudad y de esta provincia. Los políticos del PP y del PSOE no se han querido mover porque han querido seguir estando en la foto y han tenido miedo a que lo quiten de la foto, a enfrentarse a sus partidos, a reivindicar, a reclamar. El señor alcalde que tanto dice que él va a Madrid, que es sumiso con su partido, ha sido sumiso con su gobierno. No es verdad que haya estado reclamando, no es cierto, no se ha puesto al frente. Ha sido parlamentario andaluz y se ha pegado varias legislaturas sin presentar ni una sola iniciativa en el Parlamento. Ha sido el parlamentario más caro que ha tenido nuestra comunidad autónoma. Le han estado pagando el sueldo de parlamentario sin haber trabajado.
ha sido un indolente, no ha dado la cara por su ciudad ni por su provincia, no ha trabajado, no ha presentado ni una sola iniciativa. Cuando dejó de ser parlamentario, presentó la única iniciativa que ha hecho, que fue además una pregunta sobre el Torrejón, y porque su partido se marcó como estrategia que todos los alcaldes que tenían que dimitir, antes de dejar su puesto, presentaran una iniciativa. Y el señor alcalde se dignó entonces a presentar una pregunta sobre el Torrejón. Ha sido lo que ha hecho este alcalde por esta ciudad y por esta provincia como parlamentario andaluz. Y los que están en Madrid les pasa exactamente igual. ¿Usted ve a algún político del PSOE o del PP que sea diputado o senador que esté reclamando, que esté peleando, que esté movilizándose por infraestructuras en Huelva cuando está gobernando su partido? Ninguno. Ninguno. Lo que pasa, Pedro... Y ese es el problema. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Pues que para que no recaiga en ellos esa responsabilidad, lógicamente ellos mismos promocionan lo de los políticos. Para que no se diferencie entre quienes trabajan y quienes no trabajan, quienes son sumisos y quienes son rebeldes, quienes son políticos que miran por su ciudad o por su provincia, por su futuro, en vez de por ellos mismos, pues se generaliza y al final nos toca a todos. Sí, pero bueno, yo ¿verdad? creo, Pedro, que el ciudadano en general generalice. Es bastante inteligente y cuando habla de los políticos yo creo que están muy enfocados en aquello que tienen responsabilidad de gobierno. Eso es evidente, porque el que no lo es, bien poco puede hacer. Ahora bien, yo sí me gustaría, Pedro, y reflexionemos juntos, ¿no?, en este tema. Como nubense, yo he visto moverse Huelva hace 25, 26 años por una universidad. Desde entonces para acá no he visto a Huelva moverse por algo importante. Y yo creo que el tema de infraestructura es tan esencial para una ciudad y para el desarrollo económico, porque si ahora tuviésemos una buena infraestructura, Pedro, yo creo que el horizonte de la recuperación sería mucho mejor. Yo ahora no veo ese horizonte de recuperación. ¿Por qué desde las fuerzas, vamos a llamarlos más marginales, ¿no?, desde el punto de vista de gobierno, no se promueve ese mover a la gente de Huelva en demanda de algo tan básico y tan fundamental? Sí lo hacemos, yo creo que sí que lo hacemos. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de generar la suficiente conciencia social, ni somos capaces de, frente al gigante que tenemos delante, no somos capaces de conseguir movilizar a la sociedad, pero sí lo hacemos. Huelva en los últimos años, y en eso yo quiero al menos que a Izquierda Unida se le reconozca la parte que le toca, Huelva sí se ha movido en una cuestión, y ha sido en la lucha contra la contaminación y contra los vertidos. Pero ya está, lo que tú decías, es verdad que en materia de infraestructura no conseguimos que Huelva se movilice. Que no conseguimos nada. Pero yo creo que no lo conseguimos, entre otras cosas, porque en materia de infraestructura hay mucha falta de credibilidad. Yo te puedo decir, en este momento hay una plataforma en defensa del ferrocarril, que la componen organizaciones sindicales, colectivos ciudadanos, colectivos sociales, está el PSOE, está Izquierda Unida. ¿Qué ocurre? Ocurre que la gente tiene memoria y yo creo que en parte esa plataforma no es capaz de movilizar lo que debiera a la población de Huelva, porque la gente recuerda que cuando el PSOE gobernaba estaba en el lugar que hoy está el PP. El PP hoy se niega a participar de esa plataforma, se niega a exigir de su gobierno que invierta en materia de infraestructura en Huelva, se niega a aceptar incluso que esta plataforma se pueda reunir en el Ministerio. Es decir, la gente en Huelva recuerda, tiene memoria y sabe que cuando gobernaba el PSOE, era el PSOE el que hacía lo que hoy está haciendo el PP. Y cuando ha gobernado el PP, es el PP el que está haciendo freno, el que está poniendo obstáculos, el que mete palos en la rueda para que esa plataforma no sea capaz de movilizar a la ciudadanía de Huelva y conseguir esas inversiones. Sin embargo, cuando nos movemos, cuando salimos, vemos como en otras provincias españolas sí hay inversiones importantes, claro, ¿verdad? No hay que ir muy lejos para darse cuenta de grandes inversiones en materia de infraestructura. Sin duda. Nosotros estamos reclamando desde Izquierda Unida una que para nosotros es fundamental, que es la línea ferroviaria Huelva-Sevilla y la línea ferroviaria Huelva-Zafra. La Huelva-Zafra, sobre todo porque desde el punto de vista económico sería un espaldarazo, un impulso al desarrollo económico de nuestra provincia. Hay que tener en cuenta que en este momento se están reabriendo muchas minas en la provincia de Huelva.
Que esas minas, además, algunas de ellas, muchas de ellas están muy cerquitas de la línea ferroviaria y, sin embargo, no pueden utilizar el ferrocarril como medio de transporte para el mineral porque no hay enlace desde la mina hasta la línea Huelva-Jabugo. Y, al mismo tiempo, esa línea no está completada en cuanto a su mejora, no ya en el trazado, sino a lo que es la mejora de la vía, de la infraestructura que tiene en algunos tramos muchos años. La línea Huelva-Sevilla es fundamental para la entrada y salida de viajeros, para la llegada a Huelva de turistas, para impulsar nuestra conexión como ciudad con el resto de Andalucía y con el resto de España, con Madrid. Nosotros hemos dicho que se dejen de tanta historia de AVE, que es el cuento chino, es lo que quieren vender para engañar a la gente de Huelva. Hemos dicho que no se gasten tanto dinero, hombre, que el AVE cuesta mucho dinero, que se gasten menos, pero que lo hagan, que cambien el trazado de la línea Huelva-Sevilla, porque la línea Huelva-Sevilla tiene dos problemas. Uno, el gran número de pasos a nivel que tiene, que hace que la velocidad se tenga que ir reduciendo a cada momento, y la segunda, el trazado, porque cuando va llegando a Carrión hace una gran variante para salvar el obstáculo que significa el Guadiamar, ¿verdad? Y lo que hace es una gran curva para ir subiendo poco a poco, porque esa línea se construyó cuando se construyó y no había la tecnología que existe hoy, sí. Y por tanto tiene un trazado muy largo que hace que desde Huelva hasta Sevilla los tiempos no sean competitivos. Lo que decimos es, hágase un nuevo trazado a partir de Carrión, cámbiese la línea y mejórese la línea, ¿verdad? Háganse conexiones para evitar los pasos a nivel y que la velocidad pueda ser más alta, y metamos trenes lanzaderas desde Huelva hasta Sevilla, que nos hagan estar en 45 minutos en Sevilla. Y enlazar con AVE. Y que esos trenes enlacen con los AVEs que salen a cada media hora o cada hora desde Sevilla a Madrid. Sí, sí. Eso por una parte. Y por otra, utilicemos también el servicio ferroviario, la conexión Huelva-Madrid, el Alvia. El Alvia, cuando llega a Sevilla y entra en la vía AVE, echa el mismo tiempo prácticamente que el AVE. Sí. Con lo cual no es necesario esa inversión tan descomunal que, como es tan alta, nunca llega, sino que lo que hace falta es cambiar la línea Huelva-Sevilla con el ancho convencional, aunque sea, para hacer que los trenes lleguen de Huelva a Sevilla en 45 minutos y estemos conectados con los AVE de Sevilla a Madrid, Barcelona, etcétera, y al mismo tiempo que el Alvia, que va desde Huelva hasta Madrid, tarde pues casi... Y tiene más trenes, ¿no, Pedro? Porque sí. Es que contamos con uno por la mañana... Claro, ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. Renfe dice, hombre, tenemos que eliminar trenes porque no son rentables. Claro, es que no son rentables porque no son competitivos. Es que usted no puede pretender que una persona acepte ir de Huelva a Sevilla en 1 hora y media cuando Dama lo lleva a usted, por nombrar el transporte por carretera, lo lleva usted en 1 hora o en 1 hora 10. Y si vas en coche, pues estás en 50 minutos. Haga usted ese trayecto competitivo y verás cómo gana usted usuario, no lo va a perder. Pero claro, lo que hace es se ponen horarios inadecuados y al mismo tiempo el tren tarda mucho más que el transporte por carretera, con lo cual se pierden usuarios y se eliminan servicios. Si se hace ese trayecto competitivo en tiempos, se va a ganar usuarios y conforme se vayan ganando usuarios, a la propia Renfe le interesará, para obtener más beneficios, ir aumentando el número de servicios. Pero yo además creo, Pedro, y no sé si está de acuerdo en que, vamos a ver, la infraestructura, y cada uno hemos nacido donde hemos nacido y estamos donde estamos. Lo que quiero decir es que la infraestructura no se puede mirar estrictamente desde un punto de vista de rentabilidad económica. Eso por supuesto. Evidentemente, el caso de Huelva yo creo que no podemos valorarlo. Es decir, si alguien nos viene y nos dice, es que no me es rentable poner 3 trenes, pero mire usted, es que no es cuestión de rentabilidad, ¿vale? No es cuestión de un servicio que debe de estar ahí, punto. Yo es que estaba hablando desde la lógica, desde la lógica de Renfe. Desde la lógica de Izquierda Unida, por supuesto. Claro. Desde la lógica de Izquierda Unida es que a mí me da igual la rentabilidad económica. Hay que mirarlo desde el punto de vista de la rentabilidad social. Pero como yo sé que el gran argumento es el económico, yo discuto hasta el argumento económico. Esa inversión es rentable económicamente. Sería rentable económicamente y se recuperaría en muy poco tiempo. Renfe ha tenido que eliminar muchos trenes de la provincia de Huelva. Trenes que antes se utilizaban por las empresas que operan aquí en Huelva. Porque antes Renfe contrataba vagones
y desde un momento determinado en que aplicaba la cuestión solo por razones de rentabilidad económica, suprimió la contratación por vagones e impuso la contratación por trenes. Y a partir de ese momento hubo empresas que no recurrieron a Renfe porque no podían contratar un tren, una expedición. Claro, completa. Podían contratar vagones, pero no una expedición completa. Pues bueno, desde el punto de vista de la economía, si se invirtiese en ferrocarril, esa inversión se recuperaría pronto, porque permitiría aumentar el negocio de Renfe, el propio negocio de Renfe, con la contratación de muchos trenes que circularían constantemente. Ganaríamos en seguridad en las carreteras, porque cuando empiecen las empresas mineras a pleno rendimiento en su actividad, vamos a tener graves problemas de seguridad en las carreteras de Huelva. Esa carretera nacional 435 se va a llenar de camiones, con mercancías pesadas y con mercancías peligrosas, circulando diariamente. Va a haber más riesgo de accidentes. En unas condiciones muy escasas. Claro. Por eso digo que, desde el punto de vista de la lógica social, que es la que defendemos desde Izquierda Unida, por supuesto que la rentabilidad social, pero incluso aceptando la lógica de las empresas, también desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Sería rentable económicamente, porque generaría un desarrollo económico en toda la provincia que beneficiaría a la propia inversión, que se recuperaría mucho antes. Claro. Usted ha hablado del sector de la minería. Quiero entrar un poquito en el tema del sector turístico, lo que nos da tiempo porque se nos va acabando el tiempo, pero tenemos sector turístico, sector industrial. Usted apunta muy bien el de la minería, el agrícola, que yo creo que es el que está tirando ahora mismo en nuestra provincia, ¿verdad? Un sector que está fuerte y que parece que, aunque tiene muchas cosas que mejorar, pero que evidentemente es de los que están tirando. Desde el punto de vista del sector de la minería, Pedro, yo me he preguntado muchas veces, porque hemos tardado mucho tiempo en dar autorizaciones y permisos para que pudieran explotar. Bueno, ya están ahí. Creo que hemos perdido 2, 3, 4 años donde las materias primas, sobre todo los metales, estaban en precios muy altos, han empezado a bajar y ya sabemos que las empresas al final, si los precios internacionales bajan mucho, pues igual no les es rentable, ¿no? Sí. ¿Podríamos correr ese riesgo aquí en Huelva con estas explotaciones que llevan poco tiempo, que detecten o que vean que realmente no les puede ser rentable? Es decir, que no tenga continuidad este proyecto de... Vamos a ver, con el tema de la minería, yo me alegro mucho cada vez que sale este tema para poderlo explicar. Con el tema de la minería había que ser muy exigente. Y yo no considero que se haya perdido tiempo. En primer lugar, porque aquí han venido empresas a especular. Y eso hay que dejarlo muy claro. Aquí hay empresas que han venido a hacerse con las concesiones mineras para especular en bolsa, igual que se hacen en otros sectores. Y más de una, al final, se ha tenido que ir porque se ha descubierto que no venían a invertir, sino que venían a especular con esa concesión minera. Que detrás no había nada, no había proyectos mineros, lo que había era un proyecto claramente especulativo desde el punto de vista económico. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos una experiencia de lo que ha significado la minería en la provincia de Huelva. La minería, la experiencia que tenemos es que ha sido un sector que ha esquilmado a nuestra provincia, que ha esquilmado sus recursos naturales. El mineral está aquí, ¿verdad? Se han llevado el mineral y nos han dejado después el paro y la contaminación. Comarcas enteras que han vivido del monocultivo de la minería y cuando ha dejado de ser rentable, los que estaban explotando las minas se han marchado, les ha dado igual el drama del paro, se han quedado comarcas enteras en paro, en situación de desempleo, y además han dejado la comarca no solo esquilmada, sino abandonada desde el punto de vista medioambiental. Lo que hemos venido reclamando desde Izquierda Unida, al menos, es que esa experiencia nos tiene que servir para que no se vuelva a repetir. Y lo que hemos venido exigiendo y reclamando es que aquellos proyectos mineros que realmente sean solventes desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, a la legislación laboral y que vengan con un aval económico, se les dé el visto bueno, se les dé el ok, se les dé el adelante, y aquellos otros que vengan a especular, pues que no se les diese ningún tipo de facilidades. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque es verdad que ha habido proyectos que se podían haber agilizado con mucho más rapidez, pero también es verdad que las empresas se han venido resistiendo, por ejemplo, a depositar la fianza
que se le ha ido exigiendo como aval, como garantía, para que una vez ese ciclo del que tú hablabas, en el que el mineral empieza a dejar de ser tan rentable como es ahora, pues las empresas no salgan corriendo, ¿verdad?, huyan de aquí y nos dejen el paro otra vez en las comarcas y las minas en unas situaciones deplorables. Claro. Por lo tanto, ahí había que mantener un equilibrio complicado, difícil, que hiciese que las empresas no perdiesen el interés por la inversión, pero desde luego detectar con mucha claridad quiénes de verdad venían a invertir y a crear riqueza y a generar y a obtener beneficios, porque evidentemente las empresas invierten para obtener beneficios, eso nadie lo discute, pero sin que eso suponga volver otra vez a la situación del siglo XIX o del siglo XX. Que aquí en Huelva lo hemos conocido muy bien. Evidentemente. Pedro, y esto me ha recordado, tuvimos como invitado al antiguo rector de la Universidad de Huelva, Francis, ¿no? ¿Verdad? Que sí. Yo creo que lo definimos muy bien, como usted ha dicho, somos una ciudad históricamente que somos muy buenos extractores, tanto en la pesca como en la ganadería, como, lo que como en la minería, siempre es materia prima. Pero, sin embargo, no tenemos empresa transformadora, que es lo que genera valor. Exactamente. ¿No? Y esto yo creo que era un punto muy importante que usted ha apuntado por ahí. Esa es la clave. Y que me parece muy, muy interesante. Sí. Pedro, bueno, se nos va acabando el tiempo, vamos a intentar tocar un par de puntos más porque creo que no nos va a dar tiempo a mucho más. Pero cuando usted escucha esto de que dice, hombre, desde el punto de vista técnico, los economistas decimos que la crisis ya ha terminado, ¿verdad? Porque llevamos ya varios trimestres creciendo. Pero usted que vive en la calle, usted como decía al principio, yo que gasto la suela de los zapatos, ¿no? ¿Usted qué observa en Huelva? Hombre, yo observo, en primer lugar, que nos están engañando otra vez. Cuando dicen que la crisis ha terminado, no dicen la verdad. Tendrían que decir que la crisis empieza a terminar para los bancos, ¿verdad? Porque a quien se ha estado interviniendo en positivo, inyectándole dinero público, dinero de todos nosotros, de todos los españoles, han sido a los bancos. Nosotros hemos estado aceptando cómo el gobierno del PP nos ha estado quitando el dinero a la gente para regalárselo a los bancos. Esa es la realidad. El gobierno español y la Unión Europea y el Banco Central Europeo, ¿verdad? El Banco Central Europeo prestándole el dinero a las entidades financieras, a los bancos, a esos bancos que son responsables de la ruina económica que viven la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, sobre todo del arco mediterráneo, que son los responsables de la mayoría de la evasión fiscal que ha habido, del dinero que ha salido de España, ¿verdad? A esos banqueros que se han estado enriqueciendo, robándonos literalmente el dinero, que han esquilmado a las entidades financieras, a eso el gobierno les ha estado regalando el dinero. Y el Banco Central Europeo se lo ha estado prestando al 1 o al 1,5% de interés. Y el gobierno español ha estado obligando a las administraciones a tener que pedir préstamos a esos bancos que han estado cobrándole unos intereses a las administraciones del 5,5%, del 6% y del 7%. Es decir, un auténtico escándalo, ¿verdad?, del que la mayoría de la población es ajena, porque, lógicamente, no está informada, porque al gobierno no le interesa informar de lo que está haciendo. Bien, esa es una realidad. Se puede decir que los bancos empiezan a salir de la crisis, pero las familias no. Los trabajadores y las trabajadoras no. La mayoría social de los españoles y españolas estamos peor que nunca, porque nos estamos gastando los pocos ahorros que tenemos, quienes los tienen, y porque la situación de paro que hay hoy en día es descomunal. A mí me gustaría invitarle porque hay un tema que a mí me interesa mucho. A mí es que me revela cuando escucho, no lo digo por ti naturalmente, pero cuando escucho a los miembros del gobierno, ¿verdad?, decir que estamos saliendo de la crisis, digo, hay que tener poca vergüenza, porque además estos muchachos y estas muchachas no son desinformados, estos no son unos cualquiera, son gente que conocen perfectamente la realidad y actúan sabiendo perfectamente cuál es la realidad. Y por mucho que le cueste aceptarlo a la gente, son ministros. Hay una ministra de Huelva que mucha gente se alegraba cuando la nombraron y yo dije, cuidado, que por el hecho de ser de Huelva no nos va a tratar mejor, a lo mejor nos trata hasta peor. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Bueno, son personas que están actuando así, sabiendo lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es machacar a las familias, quitarles el dinero literalmente para entregárselos a los bancos.
Y cuando los escucho decir que estamos saliendo de la crisis, de verdad, uno se indigna. Yo siento algunas veces tener que utilizar determinadas expresiones en público, pero es que no puedo aguantarme. Bueno, pero yo creo que cuando los medios de comunicación le traemos, porque usted habla muy claro y es muy directo, ¿no? Yo creo que esto es importante, que la gente sepan cómo pensamos cada uno, esto es fundamental. Pedro, terminamos ya, pero sí hay un punto, bueno, se me quedan como 20 temas fuera, pero bueno, así nos da la oportunidad de invitarle otro día y debatir con usted. Pero hay un tema que sí me gustaría conocer su opinión. Hablamos del tema de la corrupción, probablemente un tema que esté explicando cómo haya algunas formaciones de muy jóvenes que están teniendo tanto impacto, porque realmente es un drama diario, ¿no? Es decir, que nos levantamos con un problema. Ahora usted comentaba el tema de lo que ha sido la amnistía fiscal y estos 700 y pico de personas que están por blanqueo, no ya por el tema, o sea, son temas muy delicados. Pero yo me imagino que a alguien de Izquierda Unida lo que más le debe de doler, me imagino, es la propia, ¿no? Aparte de la de los demás, que también, ¿no? ¿Usted qué reflexión hace sobre los casos de corrupción en España y especialmente lo que hayas vivido en su partido? Bueno, en mi partido ha habido un caso en Madrid que mucha gente también lo desconoce. En el momento en que se detectó, hace algunos años, automáticamente fue expulsado. En el momento en que Izquierda Unida tuvo conocimiento de que quien se había nombrado como consejero en Caja Madrid estaba actuando no de manera ilegal, sino de manera amoral, digamos. Amoral en aquel momento, porque para nosotros era amoral, inaceptable, fue expulsado de Izquierda Unida. Y además nosotros pedimos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados, que se creara una comisión de investigación, porque ya nos temíamos lo que después ha ocurrido, el escándalo que ha ocurrido después, que estaba viendo lo que estaba viendo. Y pedimos una comisión de investigación que PP y PSOE votaron en contra. Ha sido el único caso que hemos tenido. Lo quiero decir porque en esto, como en otras cosas, al final también se nos termina metiendo en el mismo saco. Claro. Nosotros, desde luego, la corrupción no la hemos amparado jamás, ni lo vamos a hacer. Por supuesto, si se da algún caso en Izquierda Unida, se actúa de manera inmediata y fulminante, y lo que hemos venido reclamando en todas las instituciones es que se investigue y se llegue hasta el final en esos procesos de corrupción. Lo sorprendente, lo lamentable, lo que llama poderosamente la atención es que, a pesar de lo que hoy significa en nuestro país la corrupción generalizada y extendida, sobre todo de la clase política, porque a la clase empresarial todavía no se la está investigando, y yo quiero alertar sobre eso. Es verdad que se están viendo el montón de casos de políticos corruptos del PP y del PSOE que hay en nuestro país, pero lo que sorprende es que los jueces no estén investigando a los empresarios a la otra parte que están detrás de todas esas operaciones, claro, ¿verdad? Claro. Pero lo que sorprende, digo, después de esos casos de corrupción tan escandalosos y tan numerosos en nuestro país del PP y del PSOE, que la gente siga votando al PP y al PSOE. Hemos tenido unas recientes elecciones autonómicas en Andalucía. Las ha ganado el PSOE, pero es que quien ha ido detrás ha sido el PP. ¿Pero qué explicación le da usted a eso? Pues yo la única explicación que le encuentro es que estamos vacunados. Por desgracia, la sociedad española piensa que si no son esos, son otros. Yeah. Lamentablemente, yo creo que hay una parte de la sociedad andaluza, de la sociedad española, que ha tirado la toalla, que da igual que esté europeo, que ha tirado la toalla, que piensa, que está convencida de que, bueno, ¿qué más da quien esté si al final, si no se lo llevan estos, se lo van a llevar los otros? Y no todo el mundo es igual, evidentemente. Claro, no todo el mundo es igual. Por supuesto que no. Yo siempre pongo el ejemplo de mis vecinos. En mi bloque, no todos los vecinos son iguales. Ni siquiera en mi familia toda la gente son iguales. Claro, sí. Ni en mi entorno, ni en mi trabajo, ni en mis amigos. No todos somos iguales. En política tampoco todos somos iguales, ni estamos para lo mismo. Por lo tanto, yo creo que lamento. Creo que es un problema de conciencia ciudadana, y yo es algo que demando mucho, la autocrítica ciudadana en estos temas,
y que yo creo que un día habría que sentarse y ser valiente y decirnos las cosas, los onubenses, yo ahora hablo de Huelva, ¿verdad? Y decirnos las cosas a la cara, sencillamente. Y yo creo que hay que afrontar los temas y bueno, lo que no puede haber en una sociedad civil es que no haya autocrítica. Esto es muy grave, ¿no? Claro, porque a nosotros nos parece admirable lo que está haciendo, por ejemplo, en Andalucía la jueza Laya. Pero no nos parece lamentable lo que ocurre después en las elecciones. Porque es sorprendente que en la calle la gente opine tan favorablemente de la jueza Laya, que está persiguiendo la corrupción, que persigue los delitos, que está procesando a los políticos que han cometido un hecho delictivo, que son corruptos, pero después sorprende, es lamentable, que esa misma ciudadanía termine respaldando con su voto a los que han cometido la corrupción. Es que están legalizando políticamente la corrupción, están respaldando políticamente la corrupción. Ese es mi criterio también. Aquellos partidos que son más corruptos. Sin duda. Bueno, Pedro, tenemos que terminar porque ya los técnicos nos han dado los 3 avisos. Yo le quiero sinceramente agradecer muchísimo al que haya participado. Yo creo que es importante que contemos con las opiniones de nuestros representantes, que los ciudadanos conozcan quién es cada uno. Yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que Canal Luz quiere ser un medio que dé juego a todas las ideologías, ¿no? Y a todas las maneras de entender la política, entender la sociedad, en definitiva. Sé que empieza dentro de muy poquito, ¿verdad? El día 8 empiezan las elecciones, yo le deseo mucha suerte y sobre todo, pues que sepa que aquí tiene una ventana siempre abierta para expresar las opiniones y las ideas que defiende usted personalmente y su partido, por supuesto, como representante de ello. Pedro, muchísimas gracias. Le dejo 15 segundos que no nos dan más. Sí, yo, hombre, agradecerte la invitación y agradecer a Canal Luz la invitación. Primero porque yo tengo un concepto de la política que me hace ser un servidor público y estar a disposición de los medios para explicar y para contestar todo aquello que se nos pregunte. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo agradezco profundamente a este tipo de medios, medios pequeños, medios locales, medios modestos, esta ventana que nos ofrecen, porque es muy complicado para determinadas fuerzas políticas poder transmitir nuestro mensaje, nuestra política, nuestro discurso. Por lo tanto, soy yo quien te agradece a ti personalmente la invitación y también a Canal Luz el hecho de poder estar hoy aquí dirigiéndonos a todas aquellas personas que nos ven a través de la televisión. Estupendo, Pedro. Volveremos ahora porque me han quedado muchos temas de paro, temas de la recuperación de edificios que usted habló, siempre, y esto me parece muy siempre estaré a Pedro, ha tu sido servicio. un auténtico honor tenerle. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta pronto. Encantado. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, pues agradecerles que un día más hayan compartido su tiempo con todos nosotros. Recordarle que este programa se subirá a YouTube a través de Canal Luz Huelva Hablemos de Economía y, como siempre les digo, desearles que sean muy felices.